Buen día con todos. Continuando con el curso de atención de emergencias prehospitalarias, el día de hoy tenemos el siguiente tema: crisis hipertensiva, urgencia y emergencia. Soy Jimmy Martín, médico general, graduado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Entre los objetivos que vamos a tener para la siguiente presentación encontramos los siguientes: establecer el diagnóstico de las crisis hipertensivas, conocer la diferencia entre urgencia y emergencia hipertensiva. Nos vamos a tomar nuestro tiempo durante la charla del día de hoy para poder esclarecer perfectamente que la diferencia la otorga la clínica, los síntomas que presenta el paciente y más no las cifras tensionales. Aplicar una terapia farmacológica adecuada que va a estar orientada no solo a la cifra tensional, o sea, a disminuir la presión arterial, sino al beneficio de órganos blancos. Y finalmente, evitar complicaciones y morbilidades en el paciente que presenta dicha patología. Para comenzar, vamos a iniciar con un caso clínico. Acude usted a un llamado de emergencia de parte del ECU 911, donde es informado de un paciente adulto mayor, masculino, con antecedentes de hipertensión arterial. A su arribo al domicilio, él mismo lo valora activo, reactivo y colabora con el interrogatorio, y en compañía de su nieto de 21 años. Al examen físico usted encuentra signos vitales estables y una presión arterial de 210/130 miligramos de mercurio. ¿Qué debería de hacer? Entonces, estimados colegas, si al momento no saben o no conocen la respuesta correcta, al finalizar la presentación del día de hoy, ustedes van a poder esclarecer de manera rápida cuál es la respuesta correcta. Al momento es la letra C, dar tratamiento ambulatorio, pues está frente a una crisis hipertensiva. Definiciones. Para empezar, PAS o presión arterial sistólica, PAD o presión arterial diastólica, hipertensión arterial. Y aquí nos vamos a tener un breve momento, ya que el JNC7, por sus siglas en inglés, define como hipertensión arterial cifras mayores o iguales de 140 milímetros de mercurio para la presión arterial sistólica y o 90 milímetros de mercurio para la presión arterial diastólica. Sin embargo, como resultado de un consenso de la Sociedad Americana del Corazón y el Colegio Americano de Cardiología, las nuevas guías recientemente difundidas cambian estas cifras, ya que para establecer el diagnóstico lo disminuyeron 10. O sea, ahora presión arterial sistólica mayor de 130 o presión arterial diastólica mayor 80, las cuales se encuentran en arduo debate e inclusive han sido rechazadas por otros colegios médicos, pero para nuestros fines académicos las vamos a tomar como guías universalmente aceptadas y son las que vamos a utilizar. Órgano blanco o diana son órganos susceptibles a los cambios de las cifras tensionales que generan la sintomatología, como son el cerebro, corazón y riñones. Crisis hipertensiva, que es una presión arterial súbita, es la elevación aguda o súbita de la presión arterial sistólica por encima de 180 milímetros de mercurio, o la presión arterial diastólica por encima de 120 milímetros de mercurio. Urgencia hipertensiva, que es la elevación aguda, pero el paciente está asintomático. Esto quiere decir que no hay daño en los órganos blancos, a diferencia de la emergencia hipertensiva, que es una elevación aguda de la presión arterial, pero con daño en los órganos blancos y consecuentemente tenemos un paciente sintomático. Vamos a hablar mucho más detenidamente a lo largo de la presentación de esta diferencia. Como introducción, tenemos que de acuerdo al estudio de prevalencia de hipertensión arterial en el Ecuador, realizado en las 3 ciudades más grandes del país, se encontró que la prevalencia nacional de hipertensión arterial es del 28,9%. Eso quiere decir casi 1 de cada 3 ecuatorianos. Tengamos en cuenta que la presión arterial, o sea, la hipertensión arterial y las demás enfermedades metabólicas están ocupando la mayoría de los primeros lugares de moro y mortalidad, no solamente a nivel nacional y a nivel mundial. Entonces es un problema de salud pública al cual hay que tenerle gran atención y conocimiento. Siguiendo con nuestras prevalencias nacionales,
solamente el 14% de estos pacientes se encuentra con tratamiento médico. Pero la cifra que más destaca es que solamente el 6,9% de estos pacientes tienen un adecuado control, a pesar de recibir su medicación o no recibir su medicación, cumplir con las guías nutricionales, no tienen un adecuado control. Ahora, tenemos que hablar un poquito más, ya que nuestro medio más alarmante tenemos es el grupo de los afroecuatorianos, ya que la prevalencia es mayor a la media nacional con un 36% y solamente el 0,3% de estos pacientes tiene un adecuado control. Finalmente, decirles que las crisis hipertensivas representan entre el 1 al 2% de todas las atenciones ambulatorias o de emergencia, con una mortalidad que puede variar entre 4 y 7%. Esto aquí aplica estrictamente para la emergencia hipertensiva, ya que recordemos que la emergencia hipertensiva es la que puede ocasionar muerte y mortalidad por el daño en los órganos diana. Todo esto acá lo tenemos en relación a pacientes que conocemos el diagnóstico, pero aún así hay un gran porcentaje de pacientes que yacen sin diagnóstico y es una estadística que no conocemos. Sigamos adelante. Recordemos que las crisis hipertensivas son una elevación abrupta de las cifras tensionales, por encima de 180 milímetros de mercurio para la presión arterial sistólica y o 120 milímetros de mercurio para la presión arterial diastólica. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Descartar que no se trate de una hipertensión reactiva. ¿Cómo lo vamos a hacer? Controlando dolor o ansiedad en el paciente. Si controlando el dolor o controlando la ansiedad del paciente o tal vez alguna respuesta, algún estrés del paciente y tenemos cifras tensionales menores de 130-80 milímetros de mercurio solamente dando terapéutica o adecuado control a esto que acabamos de mencionar, tenemos que es una hipertensión reactiva y descartamos a las crisis hipertensivas. De no ser el caso, debemos esclarecer y establecer un correcto diagnóstico si es una urgencia o una emergencia hipertensiva. Recordemos que la diferencia no lo da la cifra tensional, sino más bien la clínica del paciente. Y que también puede estar elevada solamente una de las dos cifras tensionales. Puede estar elevada la presión arterial sistólica o la presión arterial diastólica o ambas, pero con una de las dos tenemos el diagnóstico. Entonces, la urgencia hipertensiva es un paciente asintomático y en la emergencia hipertensiva tenemos un paciente sintomático. Y esto de aquí es de suma importancia y tenemos que investigar de manera exhaustiva a dicho paciente. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Una vez que hemos confirmado que se trata de una crisis hipertensiva, debemos definir si se trata de una emergencia o urgencia. Primero, la anamnesis del paciente, que puede ser directa o indirecta. Si tenemos una anamnesis indirecta, ya tenemos establecido el diagnóstico de emergencia hipertensiva, ya que debido a la cifra tensional o alguna otra causa de base, no se puede realizar una anamnesis directa, ya que el paciente tiene una alteración de su nivel de conciencia y debe ser trasladado de manera inmediata a un centro de mayor complejidad. Si realizamos una anamnesis directa y el paciente está asintomático, conocemos que es una urgencia hipertensiva. Algo que no podemos olvidar de preguntar a estos pacientes es si es que son hipertensos mal controlados, si es que son pacientes hipertensos de larga evolución o si es que en el día de hoy no ha tomado su medicación. Debemos también de investigar por factores predisponentes, entre los cuales tenemos el dolor, la ansiedad, la hipocapnia, la hipoxemia, la sobrecarga de volumen, como les decía, la descontinuación del tratamiento, una hipertensión previa no diagnosticada o una hipertensión reactiva, como lo habíamos mencionado en la diapositiva anterior. Y finalmente, y de suma importancia, tenemos el examen físico. El examen físico de estos pacientes debe ser minucioso y exhaustivo y realizarlo de la manera más pronta posible para esclarecer un diagnóstico precoz y poder dar un tratamiento adecuado. Entonces, debemos realizar un examen neurológico en búsqueda de alguna focalidad neurológica,
afasia, cualquier tipo de alteración al nivel de los pares craneales, cefalea en búsqueda de encefalopatía hipertensiva o alteraciones del nivel de conciencia. Todas estas aquí nos van a dar sugerencias de que hay órganos que están siendo afectados por las cifras tensionales y que debemos considerarlo una emergencia hipertensiva. Seguimos con el examen físico y tenemos el aparato cardiopulmonar. Ambos aparatos deben ser examinados al mismo tiempo para ahorrar preciosos segundos. Si tenemos regurgitación yugular, dolor torácico o disnea, si tenemos disnea podemos sospechar de un posible edema agudo de pulmón. Si tenemos dolor torácico, investigar por angina o por algún infarto agudo de miocardio. Y si tenemos regurgitación yugular, de la misma manera. Todas estas aquí nos van a indicar, como ya les decía, que es una emergencia hipertensiva y debe ser tratada como la misma. Finalmente, entre otras, tenemos la anuria o la ausencia de la micción y el papiledema. El manejo terapéutico. ¿Cómo vamos a realizar el manejo terapéutico? Y va a ser dirigido a la patología. No podemos mezclar ambos manejos terapéuticos para una emergencia o para una urgencia. Si tenemos esclarecido ya el diagnóstico anteriormente y sabemos que es una urgencia, damos tratamiento para una urgencia hipertensiva. Si tenemos ya dado el diagnóstico de emergencia hipertensiva, debemos actuar con mayor rapidez y mayor solvencia. Entonces, urgencia y emergencia. En la urgencia hipertensiva muchas veces son pacientes hipertensos, mal controlados, de larga evolución, que en ocasiones se han olvidado de tomar su medicación. Entonces debemos de medicar los antihipertensivos del paciente y valorar en 30 minutos. El objetivo es disminuir la presión arterial media en un 25% en las primeras 6 horas y luego una disminución gradual de la presión arterial en 24 a 48 horas. En ambos pacientes, tanto en la urgencia y en la emergencia hipertensiva, no se debe disminuir de manera abrupta la presión arterial, ya que puede haber daño por vasoconstricción en el cerebro. Finalmente, si es que no tenemos respuesta con los antihipertensivos del paciente, debemos darle enalapril 10 mg sublingual y control en 30 minutos. Si hay respuesta, el manejo del paciente es ambulatorio. Y si no hay respuesta, debe ser trasladado al hospital más cercano. A diferencia, en la emergencia hipertensiva, el tratamiento es un poco más agresivo y, como les decía desde el principio de la charla, va a estar orientado a la prevención de la morbimortalidad y las complicaciones de las cifras tensionales que están ocasionando daño en órganos blancos. Entonces, primero debemos asegurar la vida del paciente y tomar de manera continua los signos vitales, alertar al hospital más cercano y al centro regulador de emergencia y urgencia. El objetivo va a ser disminuir la presión arterial media en un 20 a 25% en minutos a una hora, hasta tener una presión arterial diastólica de 110 milímetros de mercurio, y luego hasta 160 o 100 en 2 a 6 horas. Pero la normalización de la presión arterial va a ser en horas o hasta en días. Se debe dar enalaprilato 1.25 mg IV en 5 minutos y se puede llegar a duplicar la dosis en una hora siempre y cuando todo esté realizado bajo la supervisión del médico de la ambulancia y el traslado es inmediato. Debe ser realizado a un hospital de segundo o tercer nivel que de preferencia cuente con una unidad de cuidados intensivos o de cuidados intermedios para poder darle adecuado terapéutica al paciente. También recordemos que estos pacientes pueden tener otras patologías de base o concomitantes, además que pueden ser el debut de otras patologías más complicadas. Siempre investigar al paciente, siempre dar adecuado tratamiento y no solamente, como les decía y les vuelvo a repetir, no solamente orientado a disminuir las cifras tensionales, sino también a evitar las complicaciones a largo plazo. Y por ejemplo, si tenemos un paciente con unas cifras tensionales elevadas y dolor torácico y podemos establecer diagnóstico mediante la clínica de un infarto agudo del miocardio, entonces iniciar con los 325 miligramos de ácido acetil salicílico y trasladarlo de manera urgente a un hospital, siempre y cuando coordinando con el centro regulador de emergencia y urgencia. En los puntos claves de nuestra charla vamos a tener los siguientes. Se define crisis hipertensiva
a cifras tensionales de presión arterial sistólica mayor de 180 milímetros de mercurio y o presión arterial distólica mayores a 120 milímetros de mercurio. La diferencia entre emergencia y urgencia la establece la clínica, más no el valor de la presión arterial. El tratamiento es diferente para cada una de estas entidades. Y recuerden que las emergencias hipertensivas son causas de muerte y mortalidad y que un tratamiento adecuado va orientado en la reducción de ese riesgo. Muchas gracias.